Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Eduardo Acosta, soy de Cuba y parte del equipo de Palabra de Vida acá en mi país. Sirvo al Señor en diferentes áreas del ministerio, dentro de ellas entrenando y capacitando a líderes juveniles de los clubes bíblicos. Para mí es un privilegio enorme compartir estos minutos contigo en el estudio de la Palabra de Dios. Si tienes ahí tu Biblia o tu celular, puedes seguir la lectura conmigo y también hacer ahí tus propios apuntes. El pasaje que nos toca en el día de hoy se encuentra en Juan capítulo 12, versículos del 1 al 11, y dice así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. En el capítulo 11 de Juan se nos dice que Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, porque desde aquel día acordaron matarle, dice la palabra de Dios. ¿Qué día? El día que resucitó a su amigo Lázaro. Así que 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. En Juan 11:18 se nos dice que Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, aproximadamente 3 kilómetros o 2 millas de Jerusalén y probablemente a 1 hora de camino. Allí, como dice el versículo 2, le hicieron una cena a Jesús. Lo invitaron a casa, ahí donde estaba Lázaro, su hermana Marta, quien servía, nos dice también ahí en el versículo 2, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y quiero resaltar aquí la importancia de invitar a Jesús a nuestros hogares, que sea parte de nuestra vida cotidiana en Él. ¿Sabías tú que la iglesia comenzó o empezó en un hogar? Esta imagen hogareña debiera ser un referente para examinar todo lo que ocurre en nuestro hogar. ¿Invitas a Jesús a que participe en tu hogar? Vamos a ver en primer lugar aquí a Lázaro, ¿verdad?, quien estaba sentado ahí junto a la mesa. En hebreo el nombre de Lázaro significa aquel a quien Dios ayuda, un testigo fiel. Ahí en el versículo 11, en el capítulo 12 al final, dice: pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Un testigo impresionante del poder de Dios, y estaba siendo de mucho impacto, ¿verdad?, entre los judíos, a tal punto que se apartaban y creían en Jesús. Vamos a ver también acá a Marta de Betania, y le podemos decir que es una sierva dedicada, ahí ante el reclamo de ellas en Lucas capítulo 10, 41, versículo 41. Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero me encanta ahí en Juan capítulo 11, en el versículo 26, que Jesús le dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le pregunta: ¿crees esto? Y Marta le dice: sí, Señor, he creído que tú eres el Cristo,
el Hijo de Dios que has venido al mundo. Sin dudas, Marta era una mujer con mente espiritual y un corazón de sierva. Y la vemos sirviendo ahí en este momento. También esta Marta tenía una hermana, la cual ahí en Lucas capítulo 10, versículo 39, nos dice que se sentaba a los pies de Jesús y oía su palabra. Una discípula decidida, María de Betania. Entonces María, dice el versículo 3, tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. El nardo era demasiado costoso para que María lo usase para sí misma y por tanto lo derramó sobre Jesús. El valor de este perfume superaba el salario de todo un año de un trabajador. María había guardado sin dudas este precioso perfume en un frasco de alabastro y en aquellos tiempos solo crecía en la India, en la región de los montes del Himalaya, y por eso era un perfume tan caro. Ella percibió que él iba a morir por los pecados del mundo y lo ungió de antemano. La unción de María a Jesús prefiguró su sepultura, para lo cual se usaban también especias. Vemos que solamente el más bajo de los sirvientes se ocupaba de los pies. No escatimó el precio del perfume María, sino que reconoció que había alguien más valioso en esa casa y que iba a pagar un precio mayor por los pecados de todos los hombres, incluyendo los míos y los tuyos, y los de Judas, obviamente. Vemos también ahí a Judas y era evidente que era el tesorero del grupo. Y Jesús conocía todo, Jesús lo conoce todo, y conocía la maldad que había en su corazón. Aún así, le dio la oportunidad de escucharle y ser parte de grandes acontecimientos en su tiempo en la tierra. Sin dudas, la actitud de Judas, pero que estuviera ahí, nos muestra mucho más el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que quiero resaltar en esta parte. Judas no le interesaba los pobres, no tenía cuidado de los pobres, sino, ahí como dice Juan, porque era ladrón y teniendo la bolsa, era el tesorero, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Cuántas oportunidades tuvo Judas? Pero su decisión fue hacer lo malo. ¿Sabes? Somos el resultado de nuestras decisiones. ¿Qué decisión vas a tomar hoy? ¿Ser un testimonio vivo con una vida de servicio y entrega al Señor como la de estos tres hermanos? ¿O ser un hipócrita y vivir una vida de mentiras como las de Judas? Recuerda, Dios conoce tu corazón, tu intimidad. No hay nada que se esconda de su presencia. No existe mayor éxito o logro en la vida que ser un buen discípulo de Jesús. No importa tu contexto familiar, no importa en qué lugar vives, Dios te capacita y te da todo el apoyo necesario para que vivas una vida en victoria. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.